y estando embarazada me despidieron. Es verdad que empecé en un proyecto nuevo y tal, y fue ahí una cosa un poco, pero el caso es que ese despido pues me hizo replantearme todo mucho. Comenzabas a prepararte administrativo del Estado, estuviste ahí unos meses y ¿en qué momento das el cambio a Seguridad Social? Pues tuve un poco de crisis cuando empezaron a hablar del tema de los contratos, de la ofimática y demás, porque al final es un poco más hueso. Y encontré Simplifica tus opos, pues bicheando y demás. Vi la clase de prueba, te vi a ti explicando y me parecía como que, no sé, me gustaba cómo explicabas, tenías así como mucha claridad mental, ahí yo lo veía como todo muy simplificado también y muy claro y como que me enganchó y dije, yo creo que con esta academia me voy a sentir cómoda. Llevaba, ya te digo, 4 o 5 meses con Ley 39, que me lo había preparado bien, me había hecho mucho esquema y más o menos lo tenía tal, pero luego ya Seguridad Social fueron 6 meses. A mí, por ejemplo, como que me generó mucha ansiedad los últimos meses, yo estaba ahí como muy, un poco desequilibrada en ese sentido. Tuve que ir a una psicóloga a hacer alguna sesión, que lo recomiendo un montón, un poco para que me ayudara a gestionar, porque al final a todo el mundo seguramente le pase lo mismo si está en el paro, que si se te acaba el paro, a ver qué pasa, y si no me lo saco, a ver qué pasa, y la niña y la hipoteca y lo otro y no sé qué. Como yo hacía muchas reglas mnemotécnicas y paranoias, pues el acta de liquidación para mí era la lata de líquido no sé qué, pues entonces era la lata de atún, o sea, como chorradas que parece que no, pero luego te No, no, acuerdas. que luego, exactamente, o sea, que estas cosas que tú ahora mismo las estás contando y a lo mejor hay mucha gente que está diciendo, pero ¿qué dice esta mujer? En realidad, por supuesto que pueden ser efectivas. Hay que quitar un poco el mito ese de, ¡buah, sacártelo a la primera! Si eso es muy difícil. Yo creo que si se estudia intensamente, se puede. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista de nuestra sección de lo mejor de cada casa. Hoy tenemos con nosotros a Berta Gómez. ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Juanma. Encantada. Igualmente, Berta. Berta es una de nuestras alumnas de Administrativo de la Seguridad Social, que recientemente ha aprobado la oposición, así que hoy vamos a estar charlando un ratillo con ella. ¿Cómo te encuentras después de esta semana, ya después de ese listado definitivo de aprobados, de ver tu nombre allí? Pues muy contenta, muy ilusionada y aliviada, sobre todo. Durmiendo mejor ahora, descansando más. Pues sí, me imagino que ahora ya estarás durmiendo a pierna suelta después de estos meses de incertidumbre. Cambia Sí. mucho la vida, está claro. Así que bueno, vamos a hablar sobre todo de cómo ha sido la preparación y de cómo ahora pues se abre un nuevo panorama. Vale. Berta, vamos a comentar ya sus notas con las que ha superado la posición. En la primera parte tiene un 52,75 sobre 70, que es un 7,53 sobre 10, para que nos entendamos. Y en el supuesto práctico ha conseguido un 10,75 sobre 15, que es un 7,16. Luego comentaremos que no ha sido así desde el primer momento, que con las plantillas provisionales estábamos ahí un poco en vilo, pero bueno, afortunadamente la película ha cambiado bastante. Sí. Bueno, Mucho pues, porque... Ah, perdona, no, no, ¿qué que decías? porque pensaba que estaba fuera y gracias a las anulaciones subí bastante. Sí, la verdad es que el cambio ha sido notable y te doy la enhorabuena por ello, que han sido muchos meses de esfuerzo, así que nada, como hacemos en todas las entrevistas, primero vamos a comentar el índice que vamos a seguir. Queremos que en un primer lugar nos hables de ti, de cómo fue ese momento inicial de decidir a comenzar a prepararte la oposición, por qué elegiste Simplifica tus opos. Luego, pues que a lo largo de los meses nos cuentes cómo ha ido el estudio, cuántas vueltas has dado, cuál ha sido tu rutina, algún consejo que puedas aportar a los opositores en cuanto a hábitos, organización, etcétera. Nos iremos acercando al examen, donde van apareciendo siempre esos altibajos en el estado anímico, esos nervios, esa fase final de la preparación hasta llegar a ese día tan clave y ya pues ahí la estrategia que pudiste seguir, cómo te encontraste, cómo te pareció y ya pues todo el post, esa plantilla provisional definitiva hasta finalmente conseguir la plaza. Así que nada, Berta, ahora es tu turno, cuéntanos, háblanos sobre ti, quién eres, cómo fue la decisión de comenzar a prepararte y por qué nos elegiste. Vale, pues a ver, empecé un poco así, un poco accidentalmente.
a plantearme estudiar una oposición porque nunca me lo había planteado en mi vida. Llevaba como 10, 12 años trabajando en la privada y estaba trabajando como visitadora médica, como representante de laboratorios farmacéuticos, de venta en farmacia, etcétera. Y pasé por varios laboratorios, por varias empresas y estando embarazada me despidieron. Es verdad que empecé en un proyecto nuevo y tal y hay una cosa un poco, pero el caso es que ese despido pues me hizo replantearme todo mucho y como además no me pagaron bien una parte de la baja, una historia y tuve que reclamarlo a la Seguridad Social, pues a partir de ahí una familiar de mi madre que estaba trabajando en Seguridad Social como que me echó un cable, me dio un contacto para intentar solucionarlo y solventarlo y me dijo, uff, la verdad es que se está necesitando mucha gente en seguridad social, te podrías llegar a plantear, pero un poco de broma, te podrías llegar a plantear estudiarte las oposiciones. Y yo no sabía ni que existían. Y bueno, de hecho, empecé en AGE, porque, o sea, me dijo como de seguridad social, pero yo no sé por qué, buscando, al final acabé encontrando de la AGE y tal, no sé qué, y empecé como 4 o 5 meses con la AGE. Y luego cambié, que fue una decisión bastante determinante, porque me sentía mucho más cómoda con el temario de seguridad social. Y eso es un poco como llegué a empezar a estudiar. La verdad es que es bastante peculiar, ¿no? Como algo negativo se ha acabado convirtiendo en algo positivo, porque me imagino que ese momento tuvo que ser durísimo, ese despido mientras estabas embarazada, y al final todo ello ha derivado en esta situación. ¿Cuándo fue eso, más o menos? ¿De qué fecha estamos hablando? Pues fue en 2022. Mi niña tiene ahora 2 años y estaba yo embarazada casi ya en el último tramo. Y ese despido, que es verdad que fue como muy traumático porque pensé, jo, con todos los años que llevo trabajando y ahora parece que no tengo como derecho a mi baja de maternidad y demás, en realidad ahora pues me hicieron un favor casi porque todo ese trabajo que yo estaba haciendo, que era mucho con el coche, para arriba, para abajo, mucho viaje, mucho tal, era como que no lo veía yo muy apto tampoco para conciliar, para tener hijos. Y al final, esto sí, yo creo, todavía no he empezado, pero lo veo como que se puede adaptar más a la vida de tener hijos y demás. Sí, la verdad es que este Entonces, es el argumento principal que dan yo, las mujeres más o menos de tu perfil. De hecho, ya he entrevistado unas cuantas como Natalia, Verónica, las primeras que hice de seguridad social, que ese fue el motivo que les empujó a comenzar a prepararse. Entiendo que empezaste en su momento con AGE porque, bueno, por las fechas que me has comentado, aún no se habían ofertado siquiera estas plazas de seguridad social, por lo tanto es normal que buceando por internet lo que primero que te apareciese fuese sí, esa posición de administrativo del Estado. sí. Y Eh, porque hay más oferta también, más academias, más, un poco como más, estaba más explotado. claro. Y entonces comienzas a prepararte administrativo del Estado en ese momento, ya empiezas a Sí, estudiar. ¿Con yo con nosotros o con otra academia? No sé. una academia, yo vivo en Alcalá de Henares ahora mismo Mm. y empecé con una academia presencial, estuve como 4 o 5 meses, no llegó, y era una academia así como un poco más purista, no sé cómo llamarlo, como de Sí, esto así más un sistema más tradicional. tradicional, ¿no? Sí, incluso un poco más a largo plazo, como que el profesor era bueno, pero el formato era como muy a largo plazo. Yo Sí. echando cálculos no me salían las cosas de hacerlo Te en... van preparando el cuerpo para no sacártelo a la primera, sino ya así eso a partir de la segunda, ¿no? Sí. Así lo veía yo, porque es que la gente que estaba ahí llevaba como 2 años o 3, o sea, estaba como repitiendo un poco desde el año pasado y yo quería intentar, o sea, mi pretensión era no alargarme mucho en el tiempo, no eternizarme, si se podía. Entonces, como que pasaron unos meses, estuve estudiando Ley 39, un poco de Constitución, tal, pues en esos 4 meses sí que es verdad que machaqué un poquito la Ley 39, que al principio estaba súper perdida el Hombre, lenguaje claro, jurídico. me imagino que por tus... No sé si tenías estudios previos o... Y formación profesional de grado superior en nutrición y Pero vamos, estaba todo relacionado con eso, no tenía nada que ver. O sea, el lenguaje jurídico y todo esto que te claro, digo es para mí un universo. estabas totalmente verde en este mundillo. Sí, sí, todo estaba como, yo me sentía al principio como súper fuera. Es como que empiezas a entrar, pero a los 2 primeros meses yo digo, madre mía, ¿de qué me están hablando? No, la Era un verdad es poco que como
los hermanos Marx con los contratos. Este mundillo de las oposiciones C1, de tanto del Estado como Seguridad Social, es que acoge un perfil de opositor muy variopinto porque es que entra todo el mundo, o sea, es que vas a ver gente de cualquier formación, que eso también es algo que nosotros insistimos de quitarse un poco el recelo de no, yo es que no vengo de haber estudiado esto, da igual, o sea, es que ya hay mil ejemplos, no es un caso aislado o dos, sino que se ve caso tras otro que hay gente que ha estudiado una carrera más de ciencias sociales, otros algo incluso más sanitario, pero tú que has dicho de visitadora médica, ¿no? Y que al Sí, final sí, pues, hay un perfil que no hay un perfil que encaje única y exclusivamente aquí, sino que se trata de aprovechar el tiempo que se tiene, de tener buenos materiales, de echar constancia y que resultados se pueden acabar dando siempre. sí, sí. Pues, pues bueno, entonces comenzabas a prepararte administrativo del Estado, estuviste ahí unos meses y ¿en qué momento das el cambio a seguridad social? Pues tuve un poco de crisis cuando empezaron a hablar del tema de los contratos, de la ofimática y demás, porque al final es un poco más hueso, es un poco más denso. Y como yo ya estaba un poco mosqueada con esa academia, porque no me terminaba de cuadrar del todo por tiempos, por el ritmo que llevaban y demás, pues empecé a mirar en internet alternativas, opciones de academias online y demás. Bueno, si hubiera sido presencial tampoco me hubiera importado, pero al final la oferta era más online. Y estuve haciendo un mogollón de comparativa, estuve un mes casi de parón, un poco replanteándome si lo dejaba, si no, porque estaba un poco en crisis, como mucha gente seguro que ha pasado. Y encontré Simplifica tus opos, pues bicheando y demás. Vi la clase de prueba, te vi a ti explicando y me parecía como que, no sé, me gustaba cómo explicabas, tenías así como mucha claridad mental, ahí yo lo veía como todo muy, muy simplificado también y muy claro y como que me enganchó y dije, yo creo que con esta academia me voy a sentir cómoda y me sentí cómoda. ¿Y llegaste a presentarte administrativo del Estado o no? No, no, no. De hecho, ya te digo, estuve 4 meses ahí o 5 y sí que estaba apuntada para el examen, pero ni siquiera fui, porque como luego al final coincidió casi con seguridad social, yo ya estaba volcada en seguridad social. Claro. O sea, entonces, con nosotros, el primer módulo, ¿cuándo empiezas? En mayo, me parece que empecé en mayo y empecé un poco a contrarreloj porque ya sabía que iba a ser seguramente después de verano y demás, hablaban de octubre tal, y yo decía, "Jo, ojalá cuanto más tarde mejor", porque iba un Es poco a que contrarreloj. claro, yo es que por las fechas que me estabas diciendo, y por eso te he preguntado si te habías presentado a administrativo del Estado, pensaba que habrías empezado antes, pensaba que habrías empezado ya después del verano del 23, pero no, comienzas en mayo del 24. O sea, realmente te has preparado 6 meses para seguridad Seguro. social. O sea, llevaba, ya te digo, 4 o 5 meses con Ley 39, que me lo había preparado bien, Sí. me había hecho mucho esquema y más o menos lo tenía tal, pero luego ya seguridad social fueron 6 meses. En un tiempo pues, relativamente corto, la verdad. Aunque tenemos algún caso de también alumnos que han estudiado 4 o 5 meses, pero bueno, lo normal es a lo mejor 8 meses, casi un año. Así que bueno, la verdad es que puedes estar bastante contenta porque haber conseguido la plaza con tan solo 6 meses de estudio Pero no es fácil, desde luego. el estudio muy intenso, o sea Me que al imagino. final me entré mucho. Pues sí, vamos ahora ya a hablar sobre esto, ya que hemos llegado a este momento inicial, ¿no? De cuando comienzas a prepararte con nosotros, Seguridad Social concretamente, que es en mayo del 24, teniendo en cuenta que partías con conocimientos ya sobre el temario general, es cuando empiezas a abordar ese temario específico. ¿Cómo es ese estudio? Vamos a intentar ahora ponernos en situación de cómo afrontas el inicio de la preparación, sabiendo que bueno, la convocatoria encima la vives nada más comenzar, porque la convocatoria se publica a principios de junio. Así que, ¿cómo es Sí. ese arranque? ¿Cómo te planificas? ¿Cómo es tu rutina de estudio? Cuéntanos, Berta. Pues a ver, ya había adquirido un poco de rutina de estudio, con lo cual yo ya era como continuarlo, pero con un temario nuevo. Además que empezaba como con más ilusión, porque como AGE se me había atravesado un poco, pues lo cogí así como con ganas. Y como además sabía que iba a contrarreloj, pues le dije a Miguel si me podía coger más módulos, porque era como que solo se permitía dos, y yo le dije, por favor, déjame por lo menos tres. Entonces empecé a acelerar un montón. Y la idea era, pues eso,
como ir lo más deprisa posible. Sabía que el verano me lo iba a inmolar totalmente y no iba a tener verano y así fue, ni vacaciones ni nada. Y de otra manera es que no hubiera podido. Pues sí, me imagino que el verano habrá tenido que ser muy duro, pero bueno, te lo cobrarás con intereses en este Sí. siguiente seguro. Entonces, comienzas ahí, ya te mentalizas que van a ser meses bastante chungos, el ritmo de estudio es alto. ¿Cómo son esas primeras vueltas? ¿Cuánto tardas en la primera vuelta? ¿Cómo te distribuyes? Concretando eso, ¿qué nos podrías contar? A ver, estuve desde que empecé en mayo, estuve hasta primeros de septiembre con estuve haciendo como entre una y dos vueltas, pero como muy intensas. O sea, como que cuando comenzó septiembre yo había terminado ya, había visto todo el temario. Y era como entre una y dos vueltas, porque hacía un poco de arrastre, hacía Vale. sistema de vueltas, pero hacía un poquito de arrastre. Sí, que tú ya, pues al ir disponiendo de todo el material e intuir que el examen tampoco se iba a demorar mucho, sentías que la primera vuelta tenía que ser pues bastante fuerte para que no te pillase el toro y al final pues se demora un poquito, ¿no? Porque son casi 4 meses, pero tú acabas con cierto nivel ya esa primera vuelta porque realmente es como un dos en uno. Sí, sí, porque ya subrayaba mucho, hacía esquemas, es como que necesitaba, o sea, confío mucho en el sistema de vueltas, pero yo tenía la necesidad como de machacarlo bien para entenderlo bien, porque al final seguridad social es como un poco un sistema que tienes como que atar un poco todos los cabos para ver, para tener como la vista aérea un poco. Entonces yo necesitaba hacer mucho esquema, machacarlo un poco más de la cuenta para que la primera vuelta fuera como más grande y luego ya pues hacer vueltas un poco más repetitivas. ¿Y cuál era tu rutina de estudio durante estos meses? Pues yo iba a la biblioteca y empezaba como a las 9 de la mañana, terminaba a las 2 3 de la tarde y luego por la tarde hacía como entre 2 horas, tres más. O Sí, sea, en total ya hacía como unas 8 al día, es que un poco depende del día. sí, que la verdad es que ha sido un ritmo alto porque, bueno, pues mucha gente que empieza a lo mejor con algo de 3, 4 horas y luego va subiendo, tú no tienes esa posibilidad ya, tú tenías que empezar con el acelerador puesto porque los meses jugaban, o sea, los meses ya se veía, podía intuir que el examen iba a estar muy cerca, ¿no? Y desde un primer Claro, momento tienes que decir, mira, no hay verano aquí, nos metemos 8 horas al día sí. de biblioteca, ¿no? No te quedabas en casa, sino que encima ibas a la biblioteca, máxima concentración. Sí, a mí la biblioteca me ayudaba porque es como que aparte de que en casa tenía unos albañiles al lado con las obras y tal, Eso me y yo ayuda. con eh, como que me comprometía más en la biblioteca, parece que allí vas y no te puedes despistar, porque si no haces el ridículo, si te pones a mirar ahí a las musarañas. Y luego la gente que está estudiando, pues a mí como que me motivaba un montón, no sé. Y los fines de semana que iba a otra biblioteca, porque la de lunes a viernes luego cerraba el finde, la de los fines de semana era la típica biblioteca súper grande que estaba todo el mundo ahí súper volcado, tomándoselo súper en serio, cada uno con una cosa. Y a mí eso me flipaba ver cómo todo el mundo estaba ahí luchando por lo suyo, quedándose sin fin de semana, todos ahí, no sé, me Sí, al, gustaba. al final es un poco buscar la motivación donde sea y está claro que, pues sobre todo en esos meses de verano, un fin de semana, quien está en una biblioteca no es por gusto, no es por estar de paseo ahí, de dejarse ver, no, no, es gente que está apostándolo todo y oye, pues también un poco verse codo con gente que está en las mismas, pues también puede ayudar que a lo mejor quedarse en casa continuamente, aunque se ahorra más tiempo, puede ser más duro mentalmente, ¿no? Sí, justo. Luego cada uno tiene su técnica, cada uno Sí. le va bien una cosa o le inspira una cosa, pero a mí la biblioteca realmente me ha ido Claro, hay bien gente que y dice a lo mejor, oye, mira, si tengo que transportar todos estos materiales, o no sé hoy si al final voy a estar haciendo una cosa o la otra, madre mía, me voy a ir yo con todo esto. Pero bueno, que lógicamente en esos meses, si tú sabes que te va a ir mejor, pues desde luego que ese ambiente ayuda a exprimirse y a darlo todo. iba con la mochila a todas partes y al final llevaba un mochiloncio que de las cosas que más ganas tenía de hacer es como dejar la mochila cuando terminé el examen, porque al final como que te metes todo, aunque vayas a estudiar un tema o dos tal, pero te Claro, es metes eso. todo por caso, por tirar de esto, por echar mano a... Y al final yo llevaba unos mochiloncios que no eran ni medio normal, o Claro, sea, porque tú al final vas haciendo el arrastre, terminas un tema y quieres ver otros a lo mejor similares, que si un test, que si lo otro. Al final es que tienes que ir casi todos los días con todo el material a cuestas para,
Y eso es súper tedioso, porque al final es como un símbolo de toda la mochila que llevas ahí, de todo el peso, que es como que te va doliendo la espalda, el desgaste emocional de la oposición se junta con el dolor de espalda. Y cuando ya llegas al final es como, por favor, quiero soltar ya la mochila y hacer el examen, por Dios. ¿Y cómo fue esa primera vuelta? ¿Sentías que, bueno, ya has dicho que la materia realmente te gustó, pero sentiste que hasta no terminar todo, no terminabas de vincular todos los temas, todos los conceptos? ¿Cómo te resultó el estudio de esa primera vuelta? ¿Qué impresión te dio el temario? Pues, a ver, el temario sí es verdad que me motivaba más, por ejemplo, que ACE, me parecía más bonito, que luego cada uno tiene unos gustos. A mí seguridad social lo veía como más palpable, siempre tienes algún ejemplo, siempre lo has vivido en tus carnes, las prestaciones, todo eso. Entonces lo veía como más práctico y me gustaba. Pero es verdad que hasta que no terminas ciertos temas que están como interconectados, pues no terminas de entender el anterior o otro, entonces tienes como que terminar una vuelta para coger el sentido general. Y luego a mí me gustaba más, por ejemplo, los temas de tesorería, recaudación me gustaba mucho, aunque me costó bastante como destriparlo, y prestaciones se me hizo un poco de bola porque como es tan infinito, como es como que dices, vale, esta prestación o esta otra, como el esquema, lo puedes hacer un esquema pequeño tal y aprenderte cuatro cosas generales, vale, muy bien, pero si empiezas a tirar del hilo, a tirar del hilo, A todas es las que es excepciones, toda la casuística, es otro rollo completamente. todo lo grande que quieras. Entonces, ostras, como al final tienes un poco la cosa de intentar aprendértelo ahí a tope, yo algunas ya dije, Buah, esto lo voy a llevar un poco por encima, muerte y supervivencia, era como, digo, esto, alguna cosa yo ya paso, porque es que no, es imposible todo, llevarlo todo bien. Hombre, claro, al final, sobre todo cuando ya tienes poco tiempo, pues cada uno, aunque nunca vamos a recomendar dejarnos cosas, pero sí que ir haciendo a lo mejor ciertas apuestas o saber un poco ponderar la importancia de los temas. Y bueno, si uno vemos que nos está costando mucho, a lo mejor puede ser más inteligente, ¿no? Centrarse en afianzar los demás y en este quedarnos con lo básico. En tu caso, pues por ejemplo, ese tema, ¿no? Que se te atragantó mucho, muerte y supervivencia, pues ese decía, venga, este más por encima. Sí, sí, porque también es que como que no me daba tiempo. Yo siempre sentía que me hubiera faltado 2 o 3 meses más para llevarlo como yo quería llevarlo, porque los supuestos prácticos, por ejemplo, hice muy poquitos, era como que ya lo último, como que tú ya calculabas y sabías lo que te faltaba para machacar las cosas y me hubiera faltado un par de meses más, pero bueno, que perfecto no se puede llevar nunca. ¿E ibas estudiando simultáneamente temario general y específico o cómo te organizaste ahí? Porque con nosotros adquiriste la preparación completa o la de solo seguridad social. La preparación completa. Preparación completa. Es que le di más peso a la parte específica. Además, es que tuve un momento así de crisis, de que estaba como un poco perdida al principio. Hablé con Miguel, que me asesoró súper bien y demás por teléfono, y me dijo, a ver, Berta, céntrate en la parte específica, porque también fue una apuesta, no se sabía cómo iba a ser el examen. Yo le decía, jo, es que no sé, y si luego es mitad y mitad, me da pánico porque la parte general la estoy dejando un poco tal, y me dijo, a ver, la parte específica siempre le tienes que dar un punto más porque... Y al final tuvo razón. Y yo estaba ahí como muy 50-50 y empecé a darle más peso a la parte específica y menos mal, porque al Pues sí, final es lo... ahí hay un dilema importante porque, aunque está claro que el supuesto práctico es lo que es, pero bueno, en la primera parte sigue abierto, incluso para la siguiente convocatoria, pues no han concretado. Oye, que puede ser que mantenga lo que han hecho hasta ahora, tanto en el ordinario como en el extraordinario, que pusieron una pregunta por tema del temario general y listo. Y eso, pues claro, la verdad es que desincentiva el machacar el temario general. Pero bueno, ahí está la posibilidad de que cambien de criterio y de que le quieran dar más peso y ahí pueden venir sustos, porque ahora mismo la gente creo que está un poco como advertida, ¿no? Y dice, yo paso ahora mismo estos temas, yo me centro en la específica, un poco el equilibrio de saber que ahí no hay nada escrito y que dándole más peso tampoco nos podemos sobrar y olvidarnos de todos los temas. Sí, sí, lo A que ti te pasa vino es que bien que ya tenías conocimientos de ellos, me imagino. También eso sí, te haría estar más tranquila. como sabía que la ley 39 la llevaba más o menos bien, pues digo, bueno, por lo menos tengo una parte. Pero sí que es cierto que si siguen con el patrón, si lo repiten más o menos, también hay una parte que dices, no sé si sale tan rentable estudiar la parte general demasiado
porque si al final el corte de la primera parte es tan bajito como ha sido y es fácil sacarlo, incluso si solo hubiera estudiado seguridad social, casi que lo apruebas también. No, Y no, luego total. la dominante es el supuesto práctico, pues O lo que sea, pasa es que no se sabe si van a repetir el patrón o no, porque tampoco te exactamente. puedes... Por número de preguntas que hubo en el examen, tú te puedes dejar toda la parte general, todo el temario general en blanco, que aprueba Ya, la posición. Porque, ya, porque dejándote las 23 en blanco de la primera parte, tendrías para tener, hombre, lógicamente alguna vas a acertar, ¿no? Pero bueno, que realmente son 37 del temario de seguridad social. O sea, que estaría por encima del corte incluso, que es que es muy llamativo el, el criterio que han adoptado, el poco mm, peso que le han dado, pero bueno, estaban en su derecho. Así que bien, a ti te salió bien, apostaste más por temario específico, así que guay. Y bueno, pues entonces hemos hablado más o menos de esa primera vuelta. Durante estos meses de mayo a septiembre, ¿comienzas ya a hacer test o los pospones para las siguientes vueltas? pues hacía alguno, pero tampoco me mataba hacer test. Además, vosotros recomendabais como que los test había que hacerlos un poco en el momento justo, no desaprovechar un recurso, una herramienta que es importante y demás, tampoco hincharte a hacer test. Y hacía alguno, pero tampoco. Además, que me daba mucha pereza hacer test. Ya. Entonces, al principio no. No te gustaba hacer los test, sin embargo, hay gente vamos, que le encanta y está deseando y pide más y más y más. A ti no te convencía mucho echar ese rato, ¿o por qué? Es ¿Por qué? mucho cuando te sale mal, como que te frustras un montón y me desmotivaba y me quedaba ahí toda chafada y levantar eso luego tienes que seguir estudiando. Entonces, claro, requiere ahí como una fuerza mental que a veces dices, ostras, prefiero estar más lineal, déjate no sea que me salga mal. Y que No son unos sé, pequeños nervios, ¿no? De realmente ponerte a prueba, de evaluar tu nivel, tu progreso y que tienes que estar expuesto a llevarte el varapalo y decir, oye, pues resulta que no tenía ni idea. O resulta ya que es que me las he comido todas. Claro, claro. son prácticos y es una buena herramienta. Y es verdad que cuando empecé a hacer un poco más, de los fallos también aprendía, porque al final repetía los fallos, apuntaba los fallos y demás, entonces es una herramienta buena. Pero es Sí, verdad que yo tampoco ya he hecho muchísimos. yo lo que siempre digo es que, a ver, lógicamente, pues tampoco va a pasar nada si desde la primera vuelta estás haciendo test, pero es bastante posible que no tengas el nivel o no tengas un poco la claridad y la vinculación de todos los temas como para sacarle el provecho y que puede ser más eficiente ya abordarlos en una segunda vuelta. Pero vamos, que hay gente que lo hace de primeras y que quiere estar todo el día haciendo test y también es lícito, por supuesto. Al final, aquí no hay un único método que sirva para conseguir el objetivo. Entonces, bueno, durante esa primera vuelta haces poquitos test y qué tal se va dando ya las siguientes vueltas a partir de septiembre. Notas cómo tu nivel va subiendo considerablemente, cómo es ese momento a lo mejor de volver a algunos temas y decir, ostras, parece que esto no me quedaba tan claro con todo el tiempo que le he dedicado. ¿Cómo gestionas esos momentos que inevitablemente se dan? Pues a ver, cuando llegó septiembre y ya por fin como que me lo había machacado todo y demás y ya lo tenía y tenía esquemas y tal, que para mí es como muy importante ahí visualizar los esquemas, pues yo ya dije, venga, va, ya lo tengo todo. Ahora ya solo es como machacar. Y entonces de septiembre a noviembre, que fueron 2 meses y pico, porque fue a finales de noviembre, como que di 3 vueltas o así. Lo que pasa que vueltas así como más rápidas, pero 3 vueltas o 4, porque era como que, ¿sabes? No Sí, sé, ya como que cambió lo... totalmente. Ya no, vamos, que la primera sí que fue muy detenida, pero ya los últimos 3 meses tuvieron que ser a piñón. Sí, 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 a piñón. Lo que pasa es que siempre iba como de menos a más, era como que veía un poco el esquema más general y iba como afinando, cada vuelta iba afinando más, metiendo como más datos, más cifras y demás. La sensación que yo tengo, es verdad, del examen es que yo como que estuve preparándome o intentando prepararme para un examen más complicado. O sea, no te digo que haya sido súper fácil, pero Ya. lo veo como que ha sido muy conceptual, muy de cosas así que hay que saber, tal, pero yo me había aprendido un mogollón de cifras, un montón de cosas que yo decía, buah, tengo en la cabeza aquí un montón de cosas, preguntas rebuscadas, como que me había preparado para un examen que luego ha sido distinto. Sí, yo creo que la verdad es que, aunque luego hablaremos con más detenimiento del examen, se puede decir que en términos generales fue bastante asequible. O sea, hay preguntas difíciles, por supuesto, y en el supuesto práctico, pues
hay preguntas muy puñeteras, pero el examen no fue difícil, yo creo. No Sí, hubo preguntas de gran complejidad, sobre todo en la primera parte, ¿no? Apenas se salieron de lo esperado e incluso pues no se metieron en muchos campos donde podrían haber hecho más daño. Todas esas cuantías, esas cifras que llevamos en la cabeza, pues al final a lo mejor pudo caer algo de refilón, algún coeficiente en el supuesto y tal, pero que no era algo que estuviese muy, muy presente. sí, En, nada. pero bueno, al final hay que ir preparado para lo peor, porque claro, si lo dejas y te caes es cuando no tienes nada que hacer ya. Sí, 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 totalmente. Lo que pasa que es verdad que me decepcionó un poco eso, que yo estaba preparándome como muchas cifras, Sí. mucha chispa así en ese sentido, y como que yo decía, ojo, no llego, me faltan un par de meses, tal. Y digo, ojo, si lo sé, no me hubiera aprendido todas esas cifras. Esto, por Pero si bueno, alguien nos ve que sea del ámbito de la administración del Estado, es bastante similar a lo que ha sucedido algunos años, por ejemplo, en la ofimática, donde ha habido años que han machacado muchísimo los atajos de los programas de Word, Excel, Access, etcétera, y de pronto ha habido años donde no ha caído ni uno. Y claro, ya, tú dominar todo eso son muchísimas horas de estudio. Yo, sí, yo en su momento acabé obsesionado con esos atajos de ofimática y luego en mi examen, en febrero del 22, no cayó ni uno. Claro, que eso no quiere decir que al año siguiente vaya a haber de nuevo un montón. Al final la gente dice, ah, pues ya no me lo voy a estudiar. Pues a lo mejor es que la están liando. Aquí nada es vinculante, son pues tendencias, sea el mismo tribunal o sea distinto, pueden hacer lo que les dé la gana y, sin embargo, por ejemplo, hay exámenes de gestión del Estado, perdón, gestión de la seguridad social del test de convocatorias anteriores donde machacan mucho ciertos porcentajes, ciertas cuantías y ahora, pues sin embargo, pues no lo han hecho así, pero es que aunque sea esto C1, puede ser que para la siguiente convocatoria sea distinto de nuevo, así que mucho ojo con esos precedentes, que la gente no se desanime en plantarles cara porque son cosas que hay que llevar. claro, sí, sí, tal Pero claro, cual. si tú lo dominas, te deja un poco con mal cuerpo, ¿no? De que no haya caído más, porque sientes que a lo mejor tú puedes marcar más la diferencia. Sí, porque me había costado un montón, me había aprendido los coeficientes reductores, no sé qué, yo qué sé, un montón de cifras que se me han olvidado, porque tengo la sensación de que se me ha olvidado todo. Y a lo mejor, Pero por ejemplo, eh, a una tabla de las bases de cotización de, sí, de los tramos de los autónomos o de los vamos, tramos del sistema especial de empleados de hogar. Ese tipo de exactamente. cosas que dices, Yo oye, me sé a lo de mejor no cosas. me lo van a, no me lo van a preguntar concreto, pero sí que de forma implícita en un supuesto práctico puede caer tal. Sí, eso Es sí. complicado, quizás no sea lo más, o sea, no es lo más probable que nos caiga, pero yo lo que decía siempre en los supuestos y en los vídeos que hacíamos, que a lo mejor es como un poco, es tan fácil hacer una pregunta sobre esto que aunque no nos pueda parecer lo más preguntable, ojo, porque es que esto es muy fácil y hay que llevarlo. Así Sí, que sí, te entiendo y bueno, pues ahí queda ese conocimiento. ahí queda. Bueno, Ahí aunque se me... queda, a lo mejor te sirve para cuando estés desempeñando tu puesto. Ahí. no, No creo, yo creo que podrás consultar las tablas. De hecho, bueno, eso cambia continuamente. Justamente ayer ya se publicó la orden de cotización del 2025, así exactamente. que eso ya lo puedes desaprender tranquilamente. Muchas veces. Y bueno, pues cuéntanos un poquito más sobre, bueno, aprendizajes que tú has podido sacar durante esos meses, esas vueltas a lo mejor ya más, con un ritmo mayor. ¿Cuáles crees que pudieron ser tus aciertos durante la preparación? Consejos que tú puedas dar a opositores. Cuéntanos un poquito sobre esos meses, cómo te lo planteaste. Pf, a ver, yo creo, sinceramente creo que mi mayor acierto fue cambiarme de oposición, no porque sea mejor o peor comparando a AGE con Seguridad Social, sino en el sentido de que algunas veces cuando te metes a opositar como que no solo es estudiar, sino que también tienes que tomar como muchas decisiones. Es como que tienes que estar pensando mucho qué temario escojo, qué academia escojo, qué hago ahora, cómo me lo planteo, cómo hago la rutina, o sea, como que constantemente estás tomando decisiones y si te comes el tarro y intentas como ir a tiro fijo, como que a veces como que aciertas. Hay mucha gente que a lo mejor sigue un poco por inercia con lo que ha empezado o como que no sabe bien cómo hacerlo, tal, y dice, bueno, pues yo ya tiro. Y a Hombre, veces pues cuesta. cortar un, tomar una Lógicamente decisión. eso cuesta. Cuesta a lo mejor cerrar una etapa de decir, me he estado preparando esto, ahora cambio a lo otro.
Pero claro, bueno, es valorarlo y al final, pues también pues, por número de plazas, por lo que tú puedas considerar que te gusta el temario, el puesto que claro. puedes desempeñar. O sea, que a veces no solamente hay que pensar en lo asequible que es sacarse una plaza, sino luego también, pues oye, aquí voy a estar trabajando muchos años, ¿sabes? Sí, aunque bueno, eso luego lo piensas menos, porque dices, Sí, lo mira, piensas menos, bueno, son muchas. Sí, 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 no. estás metido ahí, ya llegados a ese punto, dices, mira, a mí ya que me pongan a trabajar ya me da igual, pero por Dios que me den una plaza, ¿sabes? Pero bueno, sí, yo creo que es más interesante. A mí me gusta más, por ejemplo, seguridad social, ya te digo, que a lo mejor pues en algunos puestos que puedes terminar en AGE o tal, pero bueno, que habrá muchos que también sean interesantes. Sí. Y bueno, y eso es lo que te decía. Y durante esos 3 últimos meses, esas vueltas, no sé si tu rutina cambia, sigues igual, las vueltas son más rápidas, no sé si sigues viendo los vídeos, cómo lo haces, un poco también pues que sirva de guía para el alumno nuestro, que se ponga más o menos en tu lugar por tiempos, por plazos, cómo te organizas tú para esa, bueno, recta final o segunda fase del estudio, ese periodo ya post-verano. ¿Tú cómo te organizas? A ver, a partir del verano es como que empecé a apretar bastante más la intensidad del estudio, como que los fines de semana eran más intensivos, incluso estudiaba sábado y también domingo. Tengo una niña pequeñita y al final es difícil porque hay algunos días que aunque tú hayas planificado estudiar, algunos días o está mala o has dormido mal o no te ha dejado dormir. O sea, algunos días los tienes completamente eliminados. Entonces, hay una cosa que, por ejemplo, yo no hacía los 2 últimos meses o 3 últimos meses que lo hice tan intenso, que era descansar un día a la semana. Y no lo hice y creo que fue un error, porque yo sinceramente creo que me hubiera ido mejor, porque llegué un poco saturada mentalmente, llegué un poco quemada, como que ya te pesa mucho entre un poco la incertidumbre de si voy a sacármelo o no, que si estás fuera del mercado laboral, que a ver qué pasa si no me lo saco, la ansiedad esa, qué tal. A mí como la oposición me parece como mucho desafío mental, pues creo que llevar el equilibrio ese de descansar un día a la semana viene súper bien. Y, y yo no lo hacía porque como algunos días los perdía, porque con una niña pequeña al final los vas a perder, pues por compensar decía, va, pues no descanso el domingo o no tal. Pero yo creo sinceramente que es un error. Sí, es complicado, la verdad, porque al final, hombre, cuando el tiempo juega en tu contra, pues tienes que aprovechar el máximo, todos los huevos que tengas disponibles para estudiar, pero sí que es cierto que, claro, sobre todo si vas cogiendo cierto nivel, si te vas viendo que vas cumpliendo, pegarte por lo menos una franja del fin de semana, yo qué sé, un sábado por la tarde o un domingo por la mañana, totalmente de descanso, pues eso también te Sí, airea y te hace cogerlo con más ganas. Se puede hacer bastante tedioso. Yo, por ejemplo, en su momento, cuando estudié, pues me vi obligado por los tiempos a no descansar muchas semanas y recomendar lo que se dice recomendar, pues quizás tampoco lo recomendaría, pero bueno, dependiendo cada uno cómo se vea en cuanto al objetivo que tiene, cómo va, se ve obligado. Tu balance, ¿no? Es que te habría venido mejor sí. descansar por... Igual estoy confundida, pero me da la No, 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 impresión, no, no. Sí, sí, o sea, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que se puede hacer muy duro. O sea, de que se puede convertir casi en una pesadilla, es decir, estoy aquí 15 21 días seguidos, día de la marmota, y encima eso sí. con una niña que con lo que ello requiere, con el tiempo que ya tienes ocupado durante la semana para ella, que es mucha tela. Es que es como que cuando se va acercando el examen notas un poco el peso ese, el desgaste de la oposición. Entonces, yo por eso creo que si hubiera descansado un poco más, hubiera oxigenado, hubiera, yo qué sé, que tener ahí como un aliciente de algo que te estimule, que no sé qué, salir, pues como que eso hubiera equilibrado un poco más y hubiera tenido menos ansiedad, menos tal, yo creo. Pero Vamos a bueno, hablar sobre eso. ¿Cómo has llevado esos meses en cuanto a estado anímico? Es decir, ¿has tenido altibajos emocionales? ¿Has tenido ansiedad? ¿Eso cómo lo has manejado tú? sí, además que yo creo que se habla poco de eso. Y la oposición como que te pone ahí en una posición de desafío total. Mm, a mí, por ejemplo, como que me generó mucha ansiedad los últimos meses. Yo estaba ahí como muy, un poco desequilibrada en ese sentido. Tuve que ir a una psicóloga a hacer alguna sesión, que lo recomiendo un montón, un poco para que me ayudara a gestionar.
porque al final a todo el mundo seguramente le pase lo mismo si está en el paro, que si se te acaba el paro, a ver qué pasa, y si no me lo saco, a ver qué pasa, y la niña y la hipoteca y lo otro y no sé qué. Y yo gracias que tenía el apoyo de mi chico, que gracias a él he sacado la posición porque es el que ha estado con mi hija, porque si no, no, claro, sin ese soporte imposible. Pero claro, se te junta todo en la cabeza, lo vas arrastrando, toda esa inseguridad de ¿y qué pasa si no me lo saco? Y la gente te dice, bueno, si no te lo sacas no pasa nada, no te sientas qué tal. Pero en el fondo tú te estás metiendo una presión y todo el mundo al final nos metemos esa presión de, venga, hay que intentarlo, hay que conseguirlo, estás como ahí. Yo además que me lo planteaba como solo a una oportunidad, porque no me quería alargar en el tiempo, porque se me iba a acabar el paro y no era plan. Entonces, pues claro, esa presión a mí me generaba mogollón de ansiedad. O sea, tú tenías pensado, si no sacaba la plaza, dejar de opositar, Sí, buscar ¿no? trabajo. Buscar trabajo y dejar esto. Hombre, es que eso, claro, Muchísima pena. eso te añade más presión aún el ver eso que te la juegas a una carta. Sí, 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 Pues tal sí, cual. es interesante y lo veo bastante apropiado que trates estos temas, ¿no? Que necesitaste acudir a un psicólogo, que te vino bien, que entiendo que también es algo que puedes aconsejar si ves que una persona se le está yendo de las manos, ¿no? Lo que tú dices, lo que has dicho con tus palabras, que te ves ya desequilibrada en ese aspecto y que, oye, que en esas fechas quizás aporte muchísimo pues tener ese momento de acudir a un psicólogo porque te puede ayudar y está bien que lo hables porque en alguna entrevista puedo salir un poco por encima, pero no es algo de lo que más se hable y a lo mejor hay Sí, gente que acude, gente que no, pero que está bien decirlo y que, vamos, que lo veo normal, que son muchos nervios, todos esos pensamientos que están en la cabeza, ¿no? Esa ansiedad anticipatoria de eso y la hipoteca y lo no sé qué, cuando aún, o sea, bueno, anticipatoria y no tanto, la hipoteca viene cada mes, pero ¿no? Como que piensan mucho en el panorama que va a haber después del examen si no lo saco y es sí, que tal eso cual. es, De hecho, mi mente funciona así, se ponen todos los escenarios y yo a lo mejor soy un poco así extrema con eso, pero estoy segura que a todo el mundo le pasa, porque vivimos un poco en la era de la ansiedad y en la era de que tenemos esos problemas ya de normal, casi cuando todo va bien. Una oposición es una situación como que te pone mucho más tenso, por eso, porque te estás como desafiando a ti mismo, te estás evaluando a ti mismo, te van a hacer un examen para ver si ha merecido o no la pena un poco este año. Entonces, ¿te han servido estos meses así un poco como de autoaprendizaje, de ver un poco de tus límites, de cómo crees que te has sí, sacado alguna una lección de ello? pues yo me siento muy orgullosa precisamente por eso, porque como tengo esa tendencia a agobiarme mucho, a tomármelo todo muy en serio, ponerme en los peores escenarios y tal, pues a mí me parece, o sea, yo en el fondo sabía que era como una herramienta también para ponerme ese desafío e intentar superarlo. Entonces, para mí superar la oposición pasaba por hacer como una autogestión, un control emocional totalmente. O sea, para mí esta parte es igual, es el estudio y el control emocional, porque yo todos los días tenía una rutina, hacía meditación, tenía como unos mantras que yo me repetía, pues eso, para seguir tirando, porque parece que no, pero al final yo también, como tenía una niña tan chiquitita, te sientes culpable por dejarla, muchos días la dejaba llorando y me iba a la biblioteca, eso luego me pesaba un montón, la niña se notaba que luego la estaba repercutiendo el estar menos con su mamá, entonces todo eso te lo vas echando en la mochila y necesitas pues ese control emocional que tienes como que trabajar mucho en la paz mental, porque si no te merma mucho la capacidad intelectual. O sea, estar así nervioso, estar con ansiedad, la memorización se te va a la porra. Pues sí, la verdad es que tienes que estar muy orgullosa de ti misma, de lo que has conseguido y también pues te agradezco que cuentes esta cara quizás menos agradable de lo que es el opositar, ¿no? Porque a veces pues también esto es un testimonio y nos tiene que servir para hablar de lo guay que es ya el aprobar y qué bien los materiales y todo esto, pero también que está bien que haya un equilibrio y que el relato sea ecuánime y también se cuenten estas cosas, que no siempre es un paisaje de rosas y que también hay momentos chungos, lo que tú dices, me voy a la biblioteca a estudiar porque mi niña o sea, me voy a la biblioteca a estudiar y dejo a mi niña llorando, esto le está repercutiendo y eso a ti te come la cabeza y esas situaciones son difíciles de manejar y oye, pues esto también es algo que la gente a muchos les sirve para valorar si empezar o no
pues este tipo de cosas hay que ponerlas todas en la balanza, así que te agradezco bueno, que cuentes tu experiencia porque es algo al final pues íntimo y yo creo que aporta mucho. Desanimar a nadie, a empezar a No, 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 opositar, que yo que va, que la va, que pena. va. Sí, sí, o sea, al final todo esto es canalizarlo en motivación, de decir, oye, yo con esto también le quiero dar un mejor futuro a mi hijo, porque, o sea, todo va Claro, sí, relacionado, pero que eso, que está bien que no solamente se cuente lo positivo, sino que a veces también se cuente pues todo esto, en plan, pues el estrés, la ansiedad, las preocupaciones, que están ahí y que canalizándolas bien se puede convertir en más motivación. O sea, sí, sí. por eso. ¿Sabes qué pasa? Todo el mundo empieza como con mucha gana en la oposición, muy happy, va, venga, me voy a estudiar una oposición, pero luego va pasando el tiempo, se pone la cosa a veces un poco difícil y cuando te planteas, bueno, no sé si seguir o no seguir, también es súper complicado plantearte dejarlo, porque es como que tú ya estás como enganchado, dices, ¿cómo lo voy a dejar? Si ya me sé mogollón de cosas, todo lo que tengo yo en la cabeza, tal. Entonces es súper duro, o sea, la decisión de dejarlo, la gente que lo haya abandonado, imagino que será súper, súper duro. Yo me lo imaginaba y me moría de la pena, digo, es que no quiero dejarlo. Entonces, Bueno, por eso no sabemos, bueno, tú lo tienes claro, ¿no? Que lo habrías dejado para poner, pero a lo mejor si no hubiese sacado plaza, viendo que la convocatoria era muy cercana, a lo mejor dices, bueno, lo intento compaginar como sea, porque es eso, cuando ya llevas un camino recorrido, sí, sí, sí. es duro dejarlo por completo, a lo mejor dices, bueno, pues me tengo que reconvertir un poco, tengo que adaptar la rutina, pero al Sí, final en la eso, planteé así, como no sabía si iba a probar o no, porque estaba un poco ahí en el filo de la navaja, dije, buah, si son unos mesecillos más que se ay, prevé que más o menos va a ser antes del verano, no lo sé, sí. pues venga, yo ya tiro, porque yo no lo puedo Claro dejar que al así. final, o sea, pero bueno, que tú en su momento pues te sirvió para ser más autoexigente, porque era en plan, a una carta, que luego a lo mejor Sí, sí que es cierto que se da la situación negativa de no sacar la plaza y esas palabras se pueden flexibilizar un poco. Oye, tal, bueno, vamos a intentar a lo mejor trabajar y sacamos en vez de 8 horas al día, pues sacamos dos. A lo mejor hay que hacerlo así, ¿sabes? sí, sí. Pero Hubiera, afortunadamente no estás en esa tesitura. Perdona, hubiera hecho Raquel. una distinta. No, que te comentaba que hubiera hecho una rutina un poco distinta Claro, si hubiera continuado hasta junio, julio, por lo que te digo, hubiera descansado un día a la semana o una mañana para llevar un equilibrio mejor y no quemarme, porque tiene que ser muy complicado seguir cuando has suspendido y luego lo que te digo de intentar equilibrar un poco, de oxigenarte un poco un día, no sé, la vida de pareja también se ve súper resentida con tu hija o con tu familia, lo que sea, entonces me lo hubiera planteado como un poco distinto. O claro. sea, que es el ejemplo. Pues sí, la verdad es que, bueno, pues lo dicho, muy interesante todo lo que cuentas y que seguro que a mucha gente pues, le sirve también para tener todo en la balanza, porque al final estos vídeos les sirve a mucha gente, les sirve de motivación al que ya está estudiando, pero también les sirve a la gente que aún no ha empezado y está buscando la motivación o está buscando el relato de cómo es esa vivencia durante estos meses. Y yo agradezco que hayas contado todo esto. Vamos a intentar seguir avanzando en los meses. Ya estabas diciendo que la rutina cada vez pues, va siendo más dura, que ya hay incluso semanas que no descansas ningún día. Vas haciendo más test, más supuestos. ¿Cómo se van dando esos supuestos prácticos o esos simulacros que no te vas obteniendo? ¿Cómo te encuentras en ese momento? Pues mira, supuestos prácticos hice unos cuantos, pero no muchos. Y tenía como un mogollón de disparidad, en plan que uno me resultaba fácil, otro me parecía infumable, era como una, no sé, como mucha... Y luego simulacros hice dos solamente, porque es que no me dio tiempo. Y uno me salió fatal y otro me salió regular, o sea, no entendía nada. Entonces, o sea, uno es como que sí que lo aprobé, otro le suspendí. Realmente has hecho muy poco material test. No, no. Sí, o sea, he hecho como algo de test, no sé qué, pero simulacros así de enfrentarme a una recreación de lo que sería el examen, ya te ¿Es digo, algo que dos veces. si volvieses atrás cambiarías eso y le dedicarías más tiempo? No, es que no me hubiera dado físicamente Ya. tiempo porque me hubiera faltado pues eso, un par de meses más, pero sí que creo que es súper efectivo. Porque al final a mí el examen también se me escapó un poquillo el tiempo y creo que al final eso se solventa recreando el examen, Claro. sabiendo a los minutos que te estás enfrentando. Sí, yo creo que es esencial pues el haberte puesto unas cuantas veces en situación
para conocerte bien, cuánto puedes tardar en hacer cada parte, que tengas bien Claro, clara cuál es tu estrategia el día del examen y eso evidentemente pues no jugó a tu favor porque ibas con muy poco entrenamiento. sí. De hecho, me puse muy nerviosa en el examen, yo creo que por eso. O sea, antes del examen iba súper nerviosa, que yo pensaba que no me iba a poner tan nerviosa y creo que fue por eso, porque sabía que no controlaba al máximo el tiempo, que no lo había practicado tanto como para llevarlo para nada dominado. Claro. Pero bueno, Bien, pues bueno, vamos a seguir avanzando. Ya pues, sí, hablamos de las últimas semanas, ya entiendo que los nervios cada vez van aumentando, ¿no? Que la situación va siendo más difícil de manejar. ¿Cómo organizas los últimos días, las últimas semanas de repaso? ¿Tienes tarjetas? ¿Tienes algún material que tú te has hecho? Cómo te distribuyes el tiempo ahí ya al final? pues a ver, al final es como que te pesa mucho porque tienes como el desgaste ese, pero hay otra parte que también es como que tienes como más adrenalina o no sé cómo llamarlo, como que como ya lo tienes cada vez más dominado, estás como cada vez más enganchado, más metido ahí, como memorizando todo el día con ello en la cabeza. Entonces también esa parte como que está guay, al final tienes como más la emoción de, Buah, venga, que ya va a ser el examen, tal. Yo tenía como muchas ganas ya, por favor, de que me pusieran el examen delante y ya hacerlo acertar a una pregunta o acertar a 20, pero como ya por favor responder. Tú ya Y, ibas teniendo esa sensación de que ya ibas dominando y que cada vez te iba gustando más, ¿no? O sea, esa espiral de la que hablamos a veces ya de, oye, que ya me estoy viendo fuerte aquí, ya esto está cogiendo un buen color. o sea, notaba que lo dominaba, pero también con mis carencias, Claro. porque sabía que tenía que sacrificar temas, o sea, que había temas que los llevaba, pero los llevaba superficiales. Entonces, había cosas que me había estudiado, un mogollón de cifras, ya te digo, pero otras cosas como un poquito más por encima. Pero como todo no se podía llevar, pues... Y luego del tema de tarjetas y de esquemas y demás, tenía un porrón de tarjetas, porque además como que se me daba muy bien ahí, a mí me flipaba hacer tarjetas, pero además yo casi desde el principio hacía tarjetas, que yo creo que a lo mejor es más recomendable hacerlas más adelante, pero yo las utilizaba muchísimo. O sea, las utilicé más al final, cuando ya las últimas 2 semanas te quitas más toda la paja ahí, entonces solo te quedas con las tarjetas casi, con esquemas y con tal, pero las hice desde el principio. O sea, desde Sí, el principio ocurre un mogollón de tarjetas. nosotros cuando recomendamos hacerlas más al final es porque pues ya te ha dado tiempo un poco a conocerte, a saber realmente qué es lo que se te puede haber atragantado más, Sí, cuestiones pueden ser las más preguntables y en las que más hay que incidir. Pero bueno, si tú consideras que de un primer momento, porque te gusta y porque consideras que te va a ser útil, te pones a hacerlas, pues bueno, pues todo material que tú hagas siempre va a ser útil, está claro. Pero bueno, no desde el primer momento, pero claro. sí que de que tú empiezas a intuir, Buah, esto es súper importante, este concepto es súper importante, tal, como que tienes un poco la intuición incluso. Entonces yo, todo lo que yo pensaba que podría ser susceptible de que lo preguntaran, todo iba a una tarjeta, a un esquema. De hecho, tenía incluso la casa súper empapelada, que parecía la escena de un crimen ahí, de esquemas, cocina, y como que O sea, visualmente... te ibas dejando los posis por distintas zonas de la casa o qué? Sí, tal cual. Es que a mí eso me ayuda mucho porque tengo como mucha memoria visual y a lo mejor ibas a abrir una lata de atún y te lo juro, o sea, como yo hacía muchas reglas mnemotécnicas y paranoias, pues el acta de liquidación para mí era la lata de líquido no sé qué, pues entonces era la lata de atún, o sea, como chorradas que parece que no, pero luego te No, no, acuerdas. que luego, exactamente, o sea, que estas cosas que tú ahora mismo las estás contando y a lo mejor hay mucha gente que está diciendo, pero ¿qué dice esta mujer? En realidad, por supuesto que pueden ser efectivas. Lo que pasa es Sí, que, sí, eso, que cada uno tiene sus mecanismos y hay que saber un poco cuáles son tus fuertes, pero cuenta claro. alguna, así, alguna cosa así graciosa que puedas recordar de, o no sé, lo que te venga a la cabeza. Lo de la lata de atún, porque yo es verdad, Sí, es las de difícil atún de superar esa. pues eso, era como la inspección de trabajo ITSS, era el acta de liquidación, no sé, y entonces te veías ahí ITSS, o, ¿sabes?, en cosas de comida o en los armarios, que luego me ha costado un mogollón quitar el celo, porque ya no era posi, porque se caen, sino que yo lo pegaba todo con celo ahí para tenerlo bien anclado y me ha costado quitar ahí el celo, vamos, está todavía casi ahí Yo, puesto. fíjate que
de las técnicas así de memorización, había escuchado así alguna más alternativa, pero esta concreta no. Esta en concreto, la verdad es que nunca lo había escuchado, lo de ir poniendo así etiquetas a distintos utensilios u objetos de la casa. Si tienes una memoria muy visual, ¿sabes? Y que se te Sí, queda no, ahí no, total. bien, pues lo asocias, incluso lo asocias con la parte de la cocina donde está, la parte de la habitación de invitados que está la mesa de estudio que no utilizaba, pero bueno, yo tenía todo empapelado. Entonces lo asocias y al final es una regla mnemotécnica también. Yo utilizaba mucho las reglas mnemotécnicas, utilizaba muchas pegatinas, que también no sé si le puede servir a alguien, pero si tu memoria es muy visual y relacionas a veces con imágenes, un poco así para tirar de lo emocional y que el cerebro ahí conecte, pues yo ponía pegatinas, pegatinas de todo tipo, que compraba pegatinas, pero en plan súper random ahí, de imágenes como de un gato haciendo no sé qué. Y entonces esa imagen se te viene ahí lo que está al lado, o el concepto que está al lado, o el título, lo que sea, y al final pues relacionas y mi cerebro como que le funciona. Pues sí, la verdad es que es curioso, porque yo, pues sí que es cierto que técnicas de memorización, aunque nunca las llevé a cabo, por ejemplo, conozco una que así contada muy brevemente, es como tú imaginarte una casa que conoces y lo puedes recrear con distintas casas que conoces y El vas palacio, montándote como películas en cada una de las habitaciones y eso es a lo mejor el desarrollo para poder hacer un tema de sí. desarrollo. Esto contado muy brevemente y muy vagamente, pero nunca lo había escuchado llevado tan a lo físico de poner ahí la pegatina o de poner, pues guay, guay, bueno, que seguro que no eres la única, que alguien más lo habrá hecho, pero nunca lo había escuchado. Así que Sí, interesante. entonces, mis apuntes estaban llenos de pegatinillas y dibujitos y monigotes y chorradillas que yo relacionaba visualmente. Porque si yo lo veo así como muy plano, como Como que que todo es igual, todas las páginas son iguales y no te... entonces necesito como imaginarme un tema, o a lo mejor estaba durmiendo por la noche, que esto seguro que le ha pasado a todo el mundo, y estaba como un poco como estudiando en mi cabeza, como imaginándome las páginas con las chorradas que yo tenía, las pegatinas y tal, y es una manera como de Yo eso es asociarlo. de las sensaciones más desagradables que recuerdo cuando estudiaba y era el estar durmiendo y el estar realmente soñando con estudiar. Sí, sí, sí. E incluso creo que en algunos casos cosas con sentido. O sea, que a lo mejor eran cosas, otras sí que eran cosas que se te va a la cabeza, pero otras que a lo mejor sí que eran verdaderamente párrafos que yo había estudiado y se me estaban recreando a veces mientras dormía. O sea, eso es ya la enajenación absoluta, eso ya es estar ya al borde de perder la cabeza. Eso es una locura, pero también yo creo que, que el cerebro está haciendo su trabajo, Sí, sí, sí. porque yo llegaba a pensar que a veces ataba los cabos por la noche, en plan, ostras, o sea, que esto es así, o sea, como que sí que entendía un poco Te levantabas y sentías que la lección se que había había. finalizado durante la noche. Sí, tal cual. Sí, como cuando estás haciendo algo de pronto y caes en algo que has hecho mal, que no tiene nada que ver y estás de pronto 2 horas más tarde y te viene, pues no, a ti te pasa a veces mientras dormías. Y ahora Debe entiendo ser esto. algo así, cosas que hace el cerebro. Pues sí, la verdad es que es un misterio a veces cuando dedicas tanto tiempo y estás tan, entre comillas, obsesionado con algo como es que cualquier momento del día puede ser útil para seguir estudiando y seguir aprendiendo. Bueno, vamos a intentar ya hablar de los últimos días. Me imagino que ya ahí pues el descontrol ya no cada vez se va haciendo más grande de nervios. Cuéntanos cómo vives los últimos momentos antes del examen, el último día, si estudias, si no estudias, si la noche de antes eres de dormir o la cabeza ya estaba dando mil vueltas. ¿Cómo fueron esas últimas horas? Pues a ver, estuve estudiando casi hasta el último día porque no me veía tampoco. Sí que es verdad que había planeado en mi mente el último día como hacer una relajación y estar ahí a otras cosas y tal, pero qué va. Como había estado ahí un poco algún día un poco más, o sea, como que se me había dado peor y la última semana yo pensaba que iba a estar súper enchufada, sin embargo llegué como con mucho desgaste, llegué súper cansada, estaba un poco como, me sentía como súper agotada. Entonces me vine un poco abajo porque la pretensión esa que yo tenía de llegar tan enchufada, pues es errónea, porque al final es que no puedes llegar ahí con la energía tan sumamente alta. Tienes que asumir, yo creo,
que al final es un proceso que desgasta y es como que tienes que llegar al examen y hacerlo como puedas. Entonces llegué un poco cansada y como, no sé, como estaba así un poco con el agobio ese de no haber llegado con tanta energía, tal, pues estuve estudiando hasta el último día. Intenté dormir en la casa de una amiga mía, porque mi niña, como estaba un poco durmiendo regular los últimos días, tal, dije, guau, yo no quiero que la niña se despierte a las 4 de la mañana y justo imagínate, me he dormido y me rompe ahí tal y me voy a poner súper nerviosa. Dije, guau, pues me voy a la casa de una amiga mía y duermo con ella. Y estuve cenando con ella y tal, y a la hora de irme a dormir me agobié un montón y dije, buah, tía, lo siento que me voy a ir porque es que, o sea, me empecé con a agobiar y me vine a casa y bueno, luego la niña se portó súper bien y más o menos dormí. O sea, estaba como nerviosa, me costó, pero al final dormí. No sé, estaba tan cansada que Nada, dormí. el cuerpo ya no podía más. Sí. O sea que bueno, bien, la última noche yo creo que más o menos Pero prueba superada. al final la niña se portó bien y no fue mala idea, ¿no? La de volver a casa. Bueno, pues nada, ya día del examen, entiendo que en Madrid vivirías ese atascazo, ¿no? Que dicen que hubo, que eso fue Jumanji, ahí la gente, a mí me han hablado de gente ya corriendo, que dejando los coches y saliendo corriendo, ya eso fue Guerra Mundial azúcar. Z. Sí, Fue un poco, no, digo que Guerra Mundial Z. sí, sí, no me imagino que... Sí, lo que pasa es que yo salí con muchísima antelación. Me llevó mi hermano y le dije, llévame con mucha antelación, no sé qué. Y además mi hermano es muy de llegar tarde, en plan que has quedado a las 10 y él llega a las 11. Entonces le dije como que viniera antes, pero él sabía que era tan importante la cita que llegó súper, O súper puntual y demás. Y como salí con mucha antelación, o sea, yo no fui de las que llegó tarde. sea, que por una vez llegó puntual el día que tenía que llegar un pelín más tarde, ¿no? Pero bueno, ese día cualquier toda antelación con la que llegue, vamos, está bien hecho, porque al final, Porque si se suma los nervios de llegar tarde a los nervios del examen, yo creo que es ya una mezcla explosiva. Yo total. hubiera llegado atacada si llegara tarde. Y llegó mucha gente tarde, incluso al examen, que entraban por la puerta. Fue un poco ahí, todo un poco raro, pero Pues bueno, sí, a ver, al final ponen en contexto que es una oposición muy masiva, pero lo normal en una oposición es que cuando se acaba la hora de llamamiento, ahí no entra ni Dios, vamos. Pero bueno, en oposiciones más pequeñas, pero aquí al fin y al cabo, pues se entiende que ha sido realmente imposible, o sea, que es una causa de fuerza mayor y ahí pues hicieron el favor. Pero vamos, en otras oposiciones más pequeñitas, eso la gente sí, te dejan en la puerta y sin ningún tipo de remordimiento. ya, ya, no, pues aquí sí, aquí dejaban Normal, entrar es normal, es normal, es normal. Bueno, y yo, y cuéntanos ya de cómo te encuentras en el examen. Ya has dicho que el hecho de no haber podido entrenar tanto el test te jugó una mala pasada en cuanto que tú no ibas preparada realmente con una estrategia de tiempo, que sentiste que se te sí. quedaba corto, ¿no? Bueno, pues cuenta cómo lo viviste, qué te pareció la primera parte, la segunda. Cuéntanos. A ver, yo estaba súper nerviosa al principio porque yo pensaba que no me iba a poner tan nerviosa. Yo decía, va, no creo que mi problema sean los nervios en el examen. Que va, o sea, me daban ganas hasta de vomitar. O sea, estaba ahí como... Entonces empecé un poco bloqueada. Lo típico que le pasará a todo el mundo, que las primeras preguntas, de hecho, la primera pregunta me la dejé en blanco, que luego era una tontería, era de la reforma constitucional, tal, que es como, pero ¿cómo no me voy a saber esto? Pero al principio estaba tan bloqueada, lo típico que estás ahí como, y luego ya te vas calentando y empecé a rodar un poco más, tal. En la segunda mitad del examen de la primera parte me pareció como iba como más deprisa, en plan, ah, vale, yo creo que esto es así, tal, como que de las que acerté así muchas seguidas, eso me dio más el impulso, la confianza, ya empecé a respirar mucho más y como que esa parte guay, pero es verdad que cuando llegó el supuesto práctico iba como un poco, no me acuerdo el tiempo exactamente, pero iba justa. Y porque había tenido como que relajarme mucho. Y, y no sé, me hice un jaleo mental y dejé como en blanco, no sé si 4 preguntas o es que no lo tengo delante. Además que no lo he revisado, pero como que me dejé en blanco más de las que debería. Y me dejé en la plantilla unas sin marcar que era como que no me lo había pasado.
aunque yo en realidad iba in situ marcando las que estaba más o menos seguras y otras las dejaba un poco dudosas, pero como que no me dio tiempo bien a repasarlo del todo. Me dio tiempo como a hacerlas de reserva último, casi en el último minuto y tal, que gracias a eso, realmente, porque las acerté y gracias a eso, por las anulaciones, pero fui un poco justa con el supuesto. Yo creo que por un problema de práctica. Posiblemente llegaste al supuesto ya con menos de una hora de tiempo, ¿no? Sí, 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 menos, menos. O sea, que te demoraste demasiado, demasiado en la primera parte. O sea, no. Sí, porque estaba insegura. Estaba muy insegura y me Claro, dejé muchas en blanco. Luego las tuve que rehacer, que ya sí que noté que me sabía muchas más de las que pensaba, de las que había dejado en blanco, pero ya ahí como que perdí, no sé, perdí mucho tiempo con los nervios esos del bloqueo ese que tenía, hasta que se me pasó. claro, y el verte ya con poco tiempo en el supuesto es que ya te acelera. O sea, que. ¿Qué cambiarías por intentar dar un consejo a quien pueda estar en ese momento? Entiendo que a lo mejor habría sido mejor decisión en las que te habías bloqueado la primera parte, dejarlas para una segunda vuelta después del supuesto y llegar al supuesto con algo más de tiempo, o tú crees que. No lo sé. A ver, yo sinceramente creo que el problema del tiempo es un problema de nivel y un problema de práctica, de que no has hecho los simulacros. Porque si tú tienes mucho nivel, Sí. vas como más Sí, rápido. la verdad es que intentando ser objetivo aquí, la mayoría de gente con la que he hablado me ha dicho que el tiempo para nada fue un problema, que hay gente que me ha dicho, pues a mí me sobró más de media hora, o gente, no, no, o sea, que está bastante relacionado con lo que dices, con esa falta de entrenamiento, por recalcar, para quien esté ahora mismo en ello, que se llega sobrado y se llega con tranquilidad al objetivo del tiempo que hay que marcarse, se llega habiendo entrenado y que el no hacerlo, pues puede tener estas consecuencias. Sí, sí, tal cual. O sea, yo lo reconozco. Lo que pasa es que como me faltó, yo creo que me faltaron un par de meses más, pues Está claro, Berta. No, no, sí, es entendible, pero eso, que de todo esto que saquemos también un aprendizaje para la gente, ¿no? Que al final también va de esto. Pero bueno, que al final el objetivo está cumplido y que aunque no fuese el planning ideal, vamos, se puede hablar de éxito igualmente. la pregunta también la pregunta que anularon de la jubilación, que no había por dónde cogerla y que yo además me puse a hacer cálculos y como que me explotó mucho la cabeza y yo sentí que después de esa pregunta como que me había quedado bloqueada. O sea, después de esa pregunta como que yo leí la siguiente y es de esto que ya lees el enunciado y lo vuelves a leer porque no sabes ni cómo te llamas, como que no estás asimilando la información, me quedé súper, súper noqueada. Entonces eso también le echo la culpa al tribunal porque Yo también ya de lo que ya llevo unas cuantas entrevistas hechas, además de los testimonios que he escuchado fuera de estas reuniones que hacemos con otros alumnos, y ya cada vez veo que la gente que supo posponer la batalla de la de jubilación o aceptar la derrota y decir, mira, que no me sale ninguna fecha, paso y me olvido de esta, luego en el examen rindió mejor que la gente que la batalló, porque ahí, sí, pues, le hizo estar más inseguro, perdió tiempo, las siguientes preguntas pues no estaban igual de confiantes, o sea que también es un sí, sí. aprendizaje a sacar de, oye, si hay una pregunta que tiene un cálculo y realmente eso no nos está dando y lo hemos hecho varias veces ya, oye, vamos a dejarlo, o sea, vamos aquí a saber continuar porque el tiempo no se detiene y porque posiblemente si ya lo has hecho dos o tres veces, no te vas a ir a la cuarta. Es bastante posible que a la cuarta ya no te salga. Entonces, que también esa pregunta fue muy puñetera y a los que os atrancasteis ahí, pues Sí. os penalizó posiblemente un poquito. Estaba fuera de juego en después de esa pregunta ya me quedé como muerta, me quedé ya fuera. Entonces, Bueno, pero pudiste remontar seguro, ¿no? Porque sí, a ver, más o menos. Lo que pasa que, bueno, con respecto a lo que dices de lo que, qué recomendaría yo, pues eso, que si se te enquista mucho una pregunta, pasar a la siguiente y ya está. sí, Pero bueno, que se hizo lo que se pudo. exactamente. Al final es que nadie va advertido de algo así, de que un cálculo no va a dar. O sea, que tú confías en que una de las cuatro va a ser la respuesta correcta y si conoces la materia y has machacado ese tema, dices, no, no, es que yo esta pregunta la quiero pelear porque es que creo que esta la puedo tener bien. Y ahí pues Claro. está un poco esa difícil decisión de decir, no, no, pero es que a lo mejor estoy aquí dándome contra una pared.
Sí, tal Bien. cual. Bueno, entonces el examen muy, muy justo, lo terminas, contestas afortunadamente las de reserva ahí sobre la bocina. Menos mal. Con qué sensación sales del examen? Pues salí del examen un poco así noqueada también y todo el mundo lo típico que te pregunta, ¿qué tal el examen? ¿Qué tal te ha salido? ¿Qué sensación tienes? Y yo decía, ¡buah! Ni idea. O sea, no sé si bien, mal, regular. O sea, estaba como súper noqueada. Me eché a llorar cuando monté en el coche que me estaba esperando mi hermano, que la verdad que es un santo porque se fue, volvió, bueno, todo el atasco. Luego para irnos a casa estuvimos 2 horas y pico. Y que en cuanto monté en el coche y me dice mi hermano, bueno, ¿qué? Y me cogí así y me eché a llorar porque de repente como que sentí como que tenía que descargar ahí todo lo de tantos meses ahí, de un poco la angustia y tal. Y ya como que me quedé súper a gusto y, y no sabía si me había salido bien o mal, o sea, es que no tenía ni idea. Y además no me atrevía a mirar nada. O sea, es que no, como que no tenía fuerza, no me sentía preparada para mirarlo. Tardé un par de días en mirar las respuestas provisionales o lo que decía la gente o lo que tal. Sí, ahí es entendible, vamos, lo que te sucede, mucha tensión acumulada y, vamos, es normal que te vengas abajo en el momento ya de ver que has terminado, porque es que es una liberación, por lo menos ver que eso ya está hecho, que son muchas horas dedicadas para ese examen. Y bueno, entonces ves la plantilla provisional y de primeras, ¿qué notas tienes? En la primera parte es la misma, claro, pero en el supuesto práctico, En el supuesto práctico tenía un 8,75 y entonces a mí me parecía como muy justo. Al principio los sondeos y tal son más. Pero yo me metí, soy de las que me metí en el Telegram en plan obsesivamente, ahí como una loca, cosa que no recomiendo nada, porque es que fue como un veneno total, estaba enganchada, me pasé 2 días ahí que me dolían los ojos, se me puso un tic en el ojo ahí de esto, o sea que estaba súper nerviosa porque, entiendo que y comparando las notas con las de otros opositores, ¿o qué? yo pensaba, ostras, yo creo que 8,75 va a estar un poco justo, no sé qué, cada uno decía una cosa, no se sabía realmente, pero yo sabía que si anulaban tenía posibilidades, porque las tenía bien, pero que si no anulaban iba a estar, pues eso. Así que Pues sí, entonces hay unas semanas de incertidumbre hasta que sale la plantilla definitiva, subes al día 75, imagino que empiezas a ser un poquito más optimista y finalmente sí, pues ya hace unas cuantas semanas sale este listado de aprobados, imagino que eso fue ya una explosión de alegría, ¿no? sí, sí, la verdad que súper contenta. Es que es verdad como que te cuesta como asimilarlo. Yo pensaba, digo, ojo, si estoy aprobada y me veo ahí el nombre y el apellido, como que me voy a volver loca. Y es verdad como que dije, pero seguro, o sea, me quedé como desinflada ahí, no sabía bien cómo asimilarlo, pero vamos, que súper, súper contenta y Y que una súper. parte de ti no se lo quiere terminar de creer, ¿no? Es como que aquí esto no puede haber sido, no puede ser que ya esté todo hecho. Tenía la sensación como, y ya está, y ya no hay que hacer nada más, y seguro, seguro, o sea, como que, no sé, no estaba segura, pero nada, Pues muy sí. contenta. Pues sí, puedes estar segura, Berta, que esa plaza va a ser tuya. Bien, pues hasta aquí yo creo que ya está repasado todo el orden cronológico de cómo ha sido tu preparación. Te doy la enhorabuena una vez más. Y bueno, pues para acabar, me gustaría que nos comentaras de la academia, qué es lo que más te ha gustado y qué es lo que crees que se podría mejorar un poquito más, que nos sirva a nosotros de aprendizaje para los alumnos para la siguiente convocatoria. Pues a ver, con la academia estoy muy contenta porque o sea, he comprendido todo el sistema de la seguridad social gracias a ir destripándolo poco a poco con tus vídeos y demás. Los vídeos era lo que a mí más me motivaba porque el contenido está muy bien. O sea, creo que la clave de la academia es el contenido, que está como muy destripado y muy simplificado. Pero es verdad que los vídeos como que te ayudan, no sé, te motivan, lo ves más claro y a mí es lo que más me ha gustado. Pero sí que es verdad que como que echas un poco en falta, igual que en AGE hay un asesoramiento como más, más personal, más directo. Yo me acuerdo que le pregunté a Miguel, ¿y me podéis como hacer una preparación y demás? Y es verdad como que, claro, no lo podíais asumir porque todavía no habíais llegado a esa fase.
No obstante, como que Miguel, hablé con él como 3 veces o así por teléfono y siempre me dio buenos consejos. Pero bueno, como que te falta siempre pues como conectar un poco más. Si tuvierais ese asesoramiento ya sería la bomba. Sí, vamos, hacer sesiones de preparador individual o a lo mejor en pequeños grupos, ¿no? Que eso es lo que te habría gustado por Sí, complementar. sí, pero vamos, que en general súper bien. Porque ya te digo, Sí, es como que si tú lo estudias solo o bien con una academia de las que abarcan el 100%, por si acaso, pues se te hace demasiado infinito. Entonces, si vas más al grano, pues vas más a tiro fijo, no te quemas tanto porque no ves tanta densidad y estás más motivado pues porque lo tienes todo más acotado. pues sí, el servicio de preparador es algo que se ofrece para administrativo del Estado, aunque no sabemos cómo estará esa lista de espera. Yo durante unos meses, los primeros que trabajé en la academia, hice de ello y la verdad es que a mí me encantaba, pero llevaba tanto tiempo porque eran sesiones individuales que era algo que para esta convocatoria sobre todo, y bueno, para esta tampoco, de seguridad social no se podía asumir. Ojalá en un futuro poder retomar eso porque la verdad es que a mí me gustaba y bueno, aunque sea para un número pequeño o lo que se pueda abarcar, pues es algo que tendremos en cuenta. Y ahora que ha salido lo de los vídeos, ¿durante cuántas vueltas los viste? ¿Los viste las 4 vueltas que hiciste o en algún momento dejaste de verlos? Hasta el final. O sea, te tenía hasta en la sopa. O sea, era como, necesitaba como escucharlo, aunque fuera de fondo. Pero lo escuché casi hasta el final, sí, Y no, sí. A lo no sé si mejor ya también como con con otras tareas también o no, o haciendo otras tareas de la casa a lo mejor, o a ese punto no llegaste. eso no tanto porque Es que, yo intento hacer lo contrario, o sea, como claro, intentar enfocar el aquí y ahora, como intentar lo que estás haciendo, concentrarte bien en ello y no hacer otras tareas, o sea, justo estoy intentando hacer lo contrario siempre, pero excepto la última semana que estuve con las tarjetas, con los esquemas así solamente, pues hasta la penúltima semana todo el tiempo con los vídeos, o sea, lo necesitaba como escucharlo, que como que no me abandonaras. yo es que te lo digo porque yo soy incapaz también de si estoy haciendo cualquier otra tarea, tener ahí un audio, pero lo he preguntado porque pues, en otras entrevistas sí que me han dicho, bueno, pues incluso mientras estaba en el bus o cuando estaba en la cocina haciendo no sé qué, y yo, madre mía, pero qué locura es esto, o sea, para mí eso no llegaría yo a interiorizarlo porque no, al final no prestaría atención, pero bueno, eso, era a modo curiosidad. Y bueno, ahora ya sí que sí, para terminar, Berta, pues te dejo para que des un mensaje final a todos aquellos que están dudando si opositar o no, o a aquellos que han empezado ahora, que están estudiando para la siguiente convocatoria. Bueno, ya está publicada, que se prevé el examen quizás para junio. Nada, un mensaje de motivación, de ánimo, un consejo sobre tu experiencia. Pues nada, mandarles mucho ánimo, mucha fuerza, que al final se requiere, pues eso, mucha fuerza mental y mucha estabilidad mental y demás para estudiar una oposición, pero que si se adquiere una rutina y se implementa una rutina y demás, sí que se puede. Hay que quitar un poco el mito ese de, ¡buah, sacártelo a la primera! Si eso es muy difícil. Yo creo que si se estudia intensamente, se puede. Lo que pasa es que hay mucha gente, yo creo, que lo hace un poco a la larga. Va, me voy a apuntar y un poco para la larga. Pero si te pones y pones el foco y lo intentas al máximo nivel, posible es. Depende de las circunstancias, pero que yo creo que se puede. O sea, que animo a todo el mundo. Pues ahí queda tu consejo y además sirves de ejemplo porque tú te lo has sacado a la primera. Te doy las gracias por hacer esta entrevista, Berta. Te doy la enhorabuena una vez más y ya con esto nos despedimos de todos vosotros. Muchas gracias, Juanma. A ti por las clases y por todo. Muchas gracias, Berta. Pues nada, nos despedimos y nos vemos en la siguiente entrevista. Chao, hasta luego. Adiós.